Ok, vamos a desempacar esto. O sea, cada vez que alguien compra, digamos, un café para una reunión de negocios, o paga una consulta médica y sale de ahí caminando sin pedir una factura electrónica, pues legalmente está dejando su propio dinero sobre la mesa, regalándolo, tal cual. Totalmente. Lo están regalando por completo. Y la razón por la que esto ocurre todos los días es porque el sistema tributario aquí en México suele verse como una especie de monstruo incomprensible, como un laberinto donde das un paso en falso y... Y ¡pum! Multas catastróficas. Exacto, es un pánico absoluto. Y por eso, en este análisis a fondo, nuestra misión es cambiar esa perspectiva. Hoy vamos a tomar todo este universo del Servicio de Administración Tributaria, el famosísimo SAT, los impuestos, las deducciones, y lo vamos a convertir en un mapa estratégico. Que es súper necesario, la verdad. 100%. Queremos lograr un entendimiento profundo para cualquier persona que genere un solo peso de ingreso en el país, sin dolores de cabeza. Y bueno, hay una frase buenísima de Benjamin Franklin en los apuntes que usamos hoy que dice que en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Es una gran cita para empezar. Y fíjate que ese miedo paralizante del que hablabas, francamente está basado en el puro desconocimiento de las reglas del juego. La gente prefiere, no mirar. Prefieren pagar lo mínimo indispensable que les retienen y cruzar los dedos para que la autoridad nunca voltee a ver sus cuentas. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ándale, exactamente. Y creo que el mejor lugar para arrancar, para destruir el primer gran mito, es una confusión que todo el mundo tiene. Asumir que las palabras impuestos y contribuciones son sinónimos. Uy, sí. Yo mismo usaba esos términos indistintamente hasta hace muy poco. Es el error de concepto número 1, de verdad. Y para entender el sistema hay que ver el panorama completo. Las contribuciones, o sea, la palabra contribuciones, son el universo entero de obligaciones económicas que un ciudadano tiene con el Estado. Los impuestos son solo un planeta dentro de ese universo. A ver, explícanos esa mecánica. Porque, digo, en la cabeza de alguien que trabaja, todo lo que le descuentan de la nómina va al mismo pozo sin fondo. Esa es la ilusión, claro. Pero la ley en realidad clasifica 4 tipos principales de contribuciones y operan bajo lógicas súper distintas. Analicemos la primera categoría, que son los impuestos tal cual. Ok, el primer planeta. Ajá, estos son los pagos obligatorios generales sobre ingresos, bienes o transacciones. Y su propósito es financiar el gasto público general. Pero luego tenemos una segunda categoría muy específica, que son las aportaciones de seguridad social. Que sería lo que conocemos como las cuotas del IMSS o del ISSSTE y las del Infonavit, ¿cierto? Correcto. Y fíjate en la diferencia del mecanismo ahí. Un impuesto general puede terminar financiando un puente a 1000 kilómetros de distancia de tu casa, pero la aportación de seguridad social tiene un destino súper etiquetado. O sea, no se puede usar para otra cosa. Exacto. Se utiliza exclusivamente para financiar el sistema de salud del trabajador o para crear un fondo para su pensión o darle acceso a un crédito de vivienda. Haz de cuenta, una bolsa separada donde empleadores y empleados meten dinero para beneficios laborales directos. De acuerdo. Entonces llevamos dos. Impuestos generales por un lado y seguridad social por el otro. ¿Cuáles son las otras dos que, la verdad, casi nadie conoce? Pues mira, la tercera son las contribuciones de mejoras. Y esta es fascinante porque es hiperlocal. Ocurre cuando el Estado realiza una obra pública que beneficia económicamente a un área muy específica. A ver, dame un ejemplo de eso. Imagina una colonia con calles de terracería donde, de pronto, el gobierno instala drenaje, pavimenta todo y pone alumbrado público de primer nivel. Pero a ver, un momento. Ahí yo soy bastante escéptico. ¿No se supone que para eso ya pagamos impuestos generales? Suena un poquito a que están cobrando doble por pavimentar una calle. Es un debate clásico, no eres el único que lo piensa, pero la lógica jurídica detrás de la contribución de mejoras es la plusvalía. Al pavimentar esa calle con recursos públicos, pues el valor de mercado de las propiedades en esa cuadra se dispara automáticamente. Claro, las casas ahora valen más. Exacto. Entonces, el Estado argumenta que, dado que inyectó valor directo al patrimonio privado de esos dueños, ellos deben realizar una contribución especial para recuperar parte de esa inversión y así poder replicarla en otra zona. Visto así, pues, tiene sentido económico.
Se cobra por el valor agregado inmediato. ¿Y la cuarta categoría cuál sería? Son los derechos. Aquí no hay plusvalía ni es un cobro general, es un pago puramente transaccional al Estado. Lo haces por el uso de bienes del dominio público o por recibir servicios gubernamentales muy exclusivos. Como cuando vas a sacar un documento oficial. Sí, tramitar un pasaporte, pedir un acta de nacimiento certificada, o incluso el cobro que las aerolíneas incluyen en el boleto por usar la infraestructura del aeropuerto, el famoso TUA. Eso es un derecho. ¡Qué interesante! Entonces, usando una analogía cotidiana, haz de cuenta que las contribuciones son como el menú completo de un restaurante. ¿Me gusta por dónde vas? O sea, los derechos son pagar por usar el baño. Las mejoras son pagar porque te pusieron en una mesa VIP o con mejor vista. La seguridad social es como pagar el seguro médico del mesero. Y los impuestos, pues son el plato principal. Es una excelente forma de visualizarlo. Totalmente. Todos los impuestos son contribuciones, pero no todas las contribuciones son impuestos. Y profundizando un poco en el plato principal, entiendo que los impuestos también se dividen por la forma en la que te sacan el dinero del bolsillo. O sea, hablamos de impuestos directos e indirectos. El ISR, el impuesto sobre la renta, es el dolor directo por excelencia, ¿no? Sí, es el que más duele cuando ves tu recibo de nómina, porque ahí generas riqueza y el Estado toma su tajo directamente del ingreso. Así, sin intermediarios, grava la generación de riqueza. Pero luego está el mecanismo de los impuestos indirectos, que la verdad me parece una genialidad desde el punto de vista de la recaudación. El IVA, el impuesto al valor agregado, o el IEPS, que aplica a gasolinas o alimentos chatarra. Claro, los de alto contenido calórico. Exacto. Aquí el Estado no te quita dinero de tu cuenta bancaria directamente cuando cobras tu sueldo. Te lo quita cuando consumes. Así es. El consumidor final es el que absorbe el golpe por completo. Y el truco maestro de Hacienda es que el Estado no tiene que ir persiguiendo a millones de consumidores para cobrarles el 16% de cada cosita que compran en la tienda. ¿Sería imposible? Totalmente inviable. Lo que hacen es obligar a las empresas, a las tiendas, a fungir como recaudadores gratuitos. Los vuelven sus cajeros. Exactamente. La tienda cobra el IVA al cliente, lo guarda temporalmente en sus cuentas y luego, al final de mes, se lo transfiere a Hacienda. Lo cual nos lleva a la justificación de fondo de todo esto, porque si el Estado tiene todo este arsenal para recaudar, cobrando cuando ganamos, cuando compramos y cuando pedimos un pasaporte, pues la pregunta es, ¿cuál es la base moral y legal de esto? Sí, el porqué de las cosas. Porque los apuntes mencionan el artículo 31 de la Constitución, que dice que debemos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Y la verdad, a mucha gente de la clase media, ver su recibo de nómina quincenal no le parece nada equitativo. Mira, la palabra equitativa es probablemente la más debatida en todo el derecho fiscal mexicano. La teoría, digamos, dice que la equidad no significa que todos paguen exactamente la misma cantidad de pesos, sino que quienes están en situaciones económicas similares paguen igual. Ok. ¿Y la proporcionalidad cómo entra ahí? Pues la proporcionalidad significa que quienes ganan más no solo van a pagar más dinero en volumen, sino que van a pagar un porcentaje mayor. Por eso las tablas del ISR son progresivas. Ah, claro. Van subiendo los escalones. Exacto. Alguien con salario mínimo paga un porcentaje ínfimo de ISR o a veces hasta recibe un subsidio para el empleo, mientras que alguien con ingresos millonarios puede rozar el 35% de retención. Suena perfecto en el papel. El problema, creo yo, es la percepción de retorno que tiene la gente, porque la teoría establece que este dinero financia la maquinaria del país, ¿no? Educación, escuelas, hospitales públicos, justicia, combate a la pobreza y carreteras. Así es. Y quienes deben alimentar esta gran máquina son todos los residentes en México sobre absolutamente todos sus ingresos. Incluso si alguien vive en el extranjero. Sí, ojo ahí. Incluso si resides fuera, pero generas ingresos de una fuente de riqueza ubicada en territorio mexicano, el sistema exige su parte. Y bueno, la arquitectura de toda esta exigencia recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que opera a través de su brazo ejecutor. Su brazo armado, por decirlo de alguna manera, que es el Servicio de Administración Tributaria. El temido SAT, la entidad que de verdad le quita el sueño a la gente. Siempre vemos al SAT como el villano de la historia.
esta fuerza policíaca que solo busca auditar, castigar, congelar cuentas bancarias. Pero, leyendo los apuntes de la fuente, menciona que también facilita la información. ¿Qué tan cierto es esto en el día a día? Pues mira, lo fascinante aquí es que la realidad es mucho más sofisticada y te diría que menos cinematográfica. El SAT funciona en esencia como una gigantesca empresa de tecnología y de análisis de datos. Su sistema entero está diseñado con una premisa básica que es el cumplimiento voluntario. Voluntario. Mucha gente se reiría de escuchar eso. Suena raro, pero piénsalo. El SAT no tiene un ejército de contadores sentados en un escritorio revisando a mano los recibitos de cada tiendita de abarrotes del país. Es operativamente imposible. Por lo tanto, su objetivo principal es facilitar plataformas y establecer reglas tan cerradas que los ciudadanos se vean forzados a declararse a sí mismos. O sea, ¿construyen una especie de corral invisible para que las ovejas entren solitas al redil? Es una gran metáfora. Y las auditorías profundas, las multas o cuando te congelan una cuenta son simplemente las alarmas que se disparan cuando alguien intenta saltar la cerca de ese corral. O cuando los algoritmos detectan que los números simplemente no cuadran. El terror es, en el fondo, una herramienta psicológica para fomentar ese cumplimiento voluntario inicial. Pero a ver, si el SAT es básicamente este gigantesco departamento de tecnología que está cruzando datos todo el tiempo, ¿cómo nos reconoce la computadora? Porque llamarse Juan Pérez en una base de datos nacional no sirve de absolutamente nada. Hay cientos de miles de Juanes Pérez. ¿Cómo se construye nuestra identidad en esta, digamos, matrix fiscal? Pues necesitan aislar entidades jurídicas claras. Y aquí entra una división súper fundamental que todo mundo debe conocer: la persona física y la persona moral. Y para ilustrar esto de una manera que a quienes nos escuchan no se les olvide nunca, usemos el ejemplo visual de los apuntes. Pensemos en el universo de la película Monsters, Inc. Me encanta. Ok, vamos a ver cómo funciona el fisco allá en Monstrópolis. Pues mira, James P. Sullivan, el monstruo azul gigante, es un individuo. Él tiene capacidad de adquirir derechos, firma su contrato laboral, cobra su salario, paga su comida. Ante el sistema fiscal, Sullivan es una persona física. Es alguien de carne y hueso. O bueno, en este caso, de pelo azul. ¿Y la persona moral cuál sería? La persona moral es la fábrica entera, la gran corporación Monsters, Inc. Es una entidad abstracta formada por la unión de muchísimos individuos, accionistas, directivos, que se asocian con un fin súper específico, que es generar energía a través de sustos. Claro, la empresa como tal. Ajá. Monsters, Inc. factura millones, tiene gastos corporativos enormes y responsabilidades gigantes, pero no existe físicamente. Tú no puedes saludar a Monsters, Inc. Es una ficción jurídica. Sin embargo, para el Estado, esa fábrica tiene personalidad, derechos y obligaciones fiscales totalmente independientes de las de Sullivan. Y tanto Sullivan como la fábrica necesitan una especie de placa de circulación para operar, que en este caso es el Registro Federal de Contribuyentes, el famosísimo RFC. Es nuestra huella digital alfanumérica en el ecosistema. Y viene atada a un domicilio fiscal, que es donde el SAT sabe que te puede encontrar. Exacto. Pero a ver, tener una placa de circulación y una dirección no sirve de nada si no hay radares de velocidad en las calles, ¿no? ¿Cómo rastrea el SAT cada movimiento económico que hace Sullivan en su día a día o que hace la inmensa fábrica? Pues con el núcleo de toda la vigilancia moderna en México, el comprobante fiscal digital por Internet, el famosísimo CFDI. Lo que todo el mundo llama simplemente la factura electrónica. Sí, la factura. Este documento es el verdadero radar del que hablas. Y aquí, de verdad, es vital entender que el CFDI tiene dos componentes que la gente confunde mucho: un archivo PDF y un archivo XML. Pues aquí hay que detenernos porque esto causa unas frustraciones tremendas en la gente. O sea, alguien va a un restaurante, pide su factura y al día siguiente le llegan dos archivos al correo. Uno abre el PDF, ve el logo súper bonito del lugar, dice consumo de 500 pesos, todo muy claro. Y luego intenta abrir el XML y es una plasta de código de computadora que marea. ¿Por qué nos envían ese código incomprensible? Pues si conectamos esto con el panorama general,
La realidad es que a la autoridad fiscal no le importan nada los logos bonitos. El SAT no lee PDFs. El PDF es un favor, haz de cuenta. Una representación gráfica diseñada exclusivamente para que el cerebro humano del comprador pueda entender qué transacción hizo. O sea, para que no nos asustemos. Exacto. Pero el archivo XML es la verdadera factura. Es el código fuente de la Matrix. Tal cual. Es un lenguaje súper estructurado. Cada archivo XML contiene etiquetas informáticas que le dicen a la supercomputadora del SAT exactamente quién vendió, quién compró, a qué hora exacta, qué impuestos se desglosaron. Y todo viene sellado con criptografía avanzada. ¡Qué locura! El SAT procesa millones de estos archivitos por segundo y sin ninguna intervención humana. Lo que plantea una duda enorme. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante. Si el SAT tiene sus servidores absorbiendo millones de archivos XML todos los días, y por lo tanto ya sabe perfectamente cuánto ganamos, en qué nos gastamos la lana y en qué tienda lo hicimos, ¿para qué rayos nos obligan a presentar una declaración de impuestos? Es una queja súper común. Que el SAT haga la suma, la reste internamente y te mande un correíto diciendo, me debes 5,000 pesos o, felicidades, te sobran 2,000. Es una gran pregunta. Y de hecho, en algunos países con sistemas un poco más simples, sí ocurre así. Pero el sistema mexicano exige la declaración por un motivo muy específico. Hay un elemento que el SAT no puede calcular automáticamente sin nuestro permiso explícito. ¿Cuáles? Las deducciones personales y la decisión de cómo vas a aplicar ciertos beneficios fiscales. O sea, el SAT sabe lo que gastaste, pero requiere que tú, como contribuyente, armes el rompecabezas final y reclames legalmente tu derecho a reducir tus propios impuestos. Y llegamos a la palabra mágica, las deducciones. El arte de usar las reglas de este inmenso sistema informático a nuestro favor, legalmente. El mejor tema. Una deducción, para ponerlo en términos simples, es un gasto permitido por la ley que le dice al SAT, mira, gané 100,000 pesos este mes, pero tuve que gastar 20,000 forzosamente para poder sobrevivir o trabajar, así que por favor cobra mi impuesto solo sobre los 80,000 restantes. Exactamente así funciona. Y existen dos ramas grandes de deducciones. Las primeras son las deducciones autorizadas, que varían muchísimo según la profesión o el régimen de la persona. Y la regla de oro, de verdad, tatúense esto, es la estricta indispensabilidad. Suena súper legal ese término. Lo es. Significa que el gasto debe estar umbilicalmente conectado a la generación de tus ingresos. Si no lo necesitabas para ganar dinero, no es deducible. A ver, dame un escenario práctico donde esa estricta indispensabilidad fracase rotundamente frente al SAT. Claro. Imagina un arquitecto independiente, ¿ok? Si este arquitecto compra una licencia de software carísima de diseño 3D, una computadora de alto rendimiento o equipo de medición láser, pues eso es estrictamente indispensable para hacer planos. Es 100% deducible. Tiene toda la lógica. Pero si ese mismo arquitecto decide facturar una consola de videojuegos de última generación y su argumento es que la necesita para relajarse entre proyectos o para, no sé, investigar arquitectura virtual, Uy, el SAT no se va a tragar ese cuento. para nada. Los algoritmos del SAT, al leer la clave del producto en el archivo XML, van a rechazar esa deducción instantáneamente. Y ojo, porque eso podría detonar una revisión más profunda. Sí, enciendes las alarmas solito. Pero bueno, la mayoría de la gente asalariada pues no tiene deducciones autorizadas porque su patrón les provee la computadora, la oficina, el equipo. Ahí es donde entran las famosas deducciones personales, ¿no? Así es. Y estas son maravillosas porque aplican para cualquier persona física, sin importar a qué se dedique, seas asalariado, arquitecto o doctor. Son los gastos que el gobierno considera de impacto social positivo. ¿Cómo cuáles? Pues salud, principalmente. Honorarios médicos, dentales, nutricionales, psicológicos. También la educación básica, como colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato. Gastos funerarios. Y un elemento súper importante que la gente ignora, las aportaciones voluntarias a la cuenta de ahorro para el retiro, las AFORES. Pero hay una trampa de comportamiento aquí, y quiero ver si estoy entendiendo bien. ¿Por qué el gobierno, que siempre quiere recaudar más, renuncia a cobrar impuestos si pago la colegiatura de un hijo o si voy al dentista? O sea, ¿es pura bondad social de la SHCP? Fíjate que la lógica detrás de esto es otra,
mucho más estratégica. Es una jugada maestra de recaudación cruzada. El gobierno sabe perfectamente que, históricamente, sectores como la medicina privada o ciertos servicios profesionales se manejaban muchísimo en efectivo. Claro, para no declarar ingresos. El famoso sin factura es más barato. Exacto. Entonces, al ofrecerle al paciente el beneficio de pagar menos impuestos si exige una factura médica, el Estado convierte a millones de ciudadanos en auditores ciudadanos. ¡Qué locura! O sea, el SAT te usa a ti para fiscalizar a tu propio médico. Yo le exijo la factura para mi beneficio personal en mi declaración anual y al hacerlo, obligo al médico a meter ese dinero al sistema formal y pagar sus propios impuestos. Es brillante y maquiavélico al mismo tiempo. Es eficiencia recaudatoria pura, la verdad. Pero, y aquí es donde está el mayor punto de quiebre, donde la gente pierde su dinero por no saber, hay una regla inquebrantable para que la deducción sea válida: el método de pago. Sí, esto lo he visto 1000 veces. La regla del pago electrónico. Básicamente, el efectivo es el enemigo absoluto de la deducción. Así es, no hay excepciones. Si alguien requiere una cirugía de urgencia y va y paga 100,000 pesos en billetes en el hospital y luego exige muy orgulloso su CFDI, Pues el SAT se va a reír de ese archivo. totalmente inútil para deducir. ¿Por qué? Porque el efectivo rompe la cadena criptográfica de rastreo que le importa al SAT. La ley exige que exista una transferencia bancaria, un pago con tarjeta de crédito, débito o un cheque nominativo. El dinero tiene que salir digitalmente de una cuenta ligada a tu RFC y entrar directo a la cuenta del hospital. O sea, si no hay trazabilidad de cuenta a cuenta, si no diste el tarjetazo, no hay deducción. Así de simple. Y además, todas estas jugadas, estas deducciones, tienen un reloj en contra. Hay ciclos de tiempo súper estrictos en los apuntes. Sí, no puedes deducir algo de hace 3 años. El sistema opera en lo que se llama el ejercicio fiscal, que comprende, muy fácil, del 1 de enero al 31 de diciembre. Todo lo que pasa en ese periodo forma un bloque cerrado, pero el gobierno no se puede esperar hasta abril del siguiente año para cobrártelo de enero, porque ellos tienen nóminas que pagar en mayo y escuelas que mantener en septiembre. El Estado necesita flujo de efectivo constante, no puede esperar 12 meses. Por eso existen los pagos provisionales, que son básicamente cortes de caja mensuales. Son anticipos obligatorios a cuenta de tu impuesto anual. Tú vas pagando poco a poco sobre la marcha, de modo que al presentar la declaración anual al término del ejercicio, simplemente se hace un ajuste final. Un cuadre de cuentas. Ajá. Si anticipaste de más, tienes saldo a favor y te devuelven lana. Si ganaste muchísimo en los últimos meses y tus anticipos se quedaron cortos, te toca pagar la diferencia en abril. Ok, todo este engranaje que hemos descrito depende de un equilibrio muy delicado, pero la realidad es que somos humanos. Tomamos malas decisiones financieras o desconocemos las implicaciones de lo que hacemos, y es cuando el sistema detecta anomalías, las temidas banderas rojas. Hoy sí. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos comportamos con el dinero, porque el concepto técnico más crítico que activa las auditorías de inmediato es la famosa discrepancia fiscal. Suena a tecnicismo de contador aburrido, pero en la práctica es un algoritmo muy simple. A ver, explícanos cómo se ve la discrepancia fiscal en la vida real, en el día a día de una persona común. Es un cruce de datos básico. Imagina a alguien que le declara formalmente al SAT que gana 15,000 pesos al mes. Esos son sus ingresos oficiales según sus recibos de nómina. Pero esta misma persona, mágicamente, paga sus tarjetas de crédito por 40,000 pesos al mes. Se compra un automóvil del año y realiza viajes internacionales constantes. Las cuentas no dan. Para nada. El algoritmo del SAT monitorea constantemente a las instituciones financieras. Cuando su sistema resta los 40,000 pesos de gasto contra los 15,000 declarados, pues encuentra 25,000 pesos flotando en el aire todos los meses. Y el algoritmo inmediatamente asume que esa diferencia es un ingreso que estás ocultando. Gastar más de lo que ganas formalmente es la invitación más rápida a que te hagan una revisión profunda. Así es, el SAT te va a enviar una notificación exigiendo que aclares de dónde salió ese dinero extra. Y si no hay una justificación legal bien documentada, como una herencia que sí declaraste o un préstamo del banco, pues te van a cobrar los impuestos correspondientes sobre esa diferencia. Más actualizaciones, más recargos, más multas. Está cañón.
Y esto de paso destruye uno de los mitos urbanos más tóxicos que circulan en nuestra cultura financiera, el mito de las famosísimas cuentas no fiscales. No, bueno, ese mito es terrible. Sí, la gente que dice, no, mira, mi nómina cae en Banamex y ahí pago mis impuestos, todo bien. Pero tengo una tarjetita de débito de una tienda de conveniencia o una cuenta en una app de esas nuevas donde recibo puro efectivo y ahí el SAT no la ve. Es una falacia peligrosísima. Fíjate que en México, desde hace años, ya no existe el concepto de cuenta no fiscal. Todo el sistema financiero, sin excepción, está interconectado y obligado por ley a reportarle a la autoridad. Todo está en el radar. Todo. Cualquier depósito en efectivo, especialmente si es recurrente o si supera ciertos montos estipulados por la ley, enciende alarmas automáticas en los bancos y ellos mandan el reporte directito a la Secretaría de Hacienda por temas de lavado de dinero y evasión. El mensaje aquí es clarísimo. No hay puntos ciegos. El radar está encendido 24/7. Y las consecuencias de intentar evadir esto de forma premeditada, pues van mucho más allá de un simple castigo económico. Pueden escalar a responsabilidades penales graves. Sin embargo, creo que el punto de este análisis no es vivir aterrorizados bajo la lupa de un gran hermano fiscal. Entender todo esto más bien nos empodera. Totalmente. El conocimiento desactiva el miedo, siempre. Una vez que entiendes que la arquitectura es puramente digital y lógica, pues sabes qué piezas tienes que mover. De eso se trata todo esto. Saber identificar si nuestra actividad económica nos clasifica como Sullivan o como la fábrica de sustos. Diferenciar entre el impuesto que financia una carretera y la aportación que paga tu seguro social. Entender, de una vez por todas, que el XML no es un estorbo que te llega al correo, sino un código que le habla directamente a los algoritmos del Estado. Y, por supuesto, saber usar las deducciones personales pagando con tarjeta para recuperar legalmente parte de nuestro propio dinero. Y fíjate que conectando todos estos hilos que hemos platicado, viendo la inmensa maquinaria tecnológica y de datos que ya existe, surge una reflexión bien interesante que creo que va más allá de los apuntes. Un posible paso evolutivo para el propio sistema. A ver, ¿hacia dónde podríamos ir con toda esta tecnología? Pues analiza la cultura de la evasión que tenemos. A pesar de todos los candados y multas, existe porque, psicológicamente, pagar impuestos se siente como arrojar el fruto de nuestro trabajo a un pozo súper oscuro donde impera la burocracia. O sea, no hay retroalimentación. Pero, ¿qué pasaría si la autoridad aplicara economía conductual usando los mismísimos algoritmos que ya tienen hoy en día? ¿A qué te refieres exactamente con economía conductual en los impuestos? Imagina que en abril, después de presentar tu famosa declaración anual, en lugar de recibir solo un sombrío acuse de recibo en blanco y negro en un PDF, el SAT te enviara un documento súper interactivo, una especie de Spotify Rap, pero de tu vida fiscal del año. ¡Órale! Un resumen visual de fin de año de mis impuestos. Eso suena fascinante. ¿Qué diría ese documento? Pues con toda la data que ya cruzan en segundos, el documento podría decirte exactamente el impacto hiperpersonalizado de tu dinero. Algo así como, hola, este año pagaste 50,000 pesos de ISR. Gracias a tu esfuerzo, tu dinero financió directamente 300 libros para una escuela pública en tu estado, cubrió el 5% de un tratamiento oncológico en el sistema de salud y ayudó a pavimentar 10 metros de una nueva carretera en el sur del país. ¡Wow! Eso de verdad cambia por completo el paradigma, porque en lugar de sentir que te están extorsionando legalmente, te demuestran de manera tangible que formas parte del tejido que sostiene a toda la sociedad. Le quitas el rostro punitivo y castigador al Estado y le pones un rostro humano al dinero recaudado. Es un enfoque que aborda el problema desde la raíz psicológica. Digo, si la tecnología del XML es tan buena para detectar que pagaste una consola de videojuegos en lugar de equipo de arquitectura, pues debería ser igual de buena y precisa para mostrarte el valor real de tu contribución ciudadana. Estoy convencida de que podría ser el antídoto definitivo contra la cultura de la evasión. Es un concepto sumamente poderoso para cerrar nuestra inmersión de hoy. El sistema fiscal no tiene que ser este laberinto diseñado para asustarnos. Es simplemente un código de reglas que, cuando se comprende a fondo, nos permite tomar el control total de nuestra vida financiera.
El dinero siempre está en los detalles. A todos los que han seguido este análisis, la recomendación principal es dejar de ignorar esos correos. Abran sus recibos, miren sus archivos XML con otros ojos, analicen sus transferencias y comiencen a jugar con la estrategia correcta a su favor. La información está ahí. La luz ya está encendida. A partir de aquí, cada quien decide cómo navegar.